Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Pertenecemos al segundo semestre de Psicología y a la asignatura del presente trabajo Biología. Nuestro grupo está conformado por Eni Joana Gil Helves y quien les habla María Rosa Niño Ochoa. A continuación daremos a conocer todo sobre la corteza cerebral en una cápsula científica, sus partes y sus funciones y tipos de neuronas. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales. Esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los seres humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Tipos de corteza del cerebro. La corteza cerebral se puede diferenciar en 3 clases. Estas son: arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecánicas fisiológicas responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. También está relacionada con el sistema límbico. Isocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente. A lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. La corteza cerebral está formada por 6 capas. Estas son: primera, capa molecular, también conocida como capa plesiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Segunda capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tejido de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Cuarta capa. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferancias de la zona del tálamo. Quinta, capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa extraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas. Sexta capa, capa multiforme. Está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al átomo y a los núcleos estriados. Las diferentes clases de neuronas. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80 y 100.000 millones de neuronas. Las redes neuronales son las encargadas de realizar las funciones complejas del sistema nervioso.
Las neuronas son iguales, pueden existir distintos tipos. Por lo general, su estructura está compuesta de las siguientes partes: soma, dendritas, axón. Tipos de neuronas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. Según la transmisión del impulso nervioso. Según esta clasificación, existen dos tipos de neuronas. Neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica. Esta es la neurona que recibe el neurotransmisor. Según su función, las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central. Por eso se clasifican de esta manera. Neuronas sensoriales. Envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Interneuronas. Conecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Según la dirección del impulso nervioso. En función de la dirección del impulso nervioso, las neuronas pueden ser de dos tipos. Neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales, transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Neuronas eferentes. Estas son las neuronas motoras. Se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos. Según el tipo de sinapsis. Neuronas excitatorias son aquellas en el que el resultado de las sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas inhibitorias son aquellas en las que el resultado de estas sinapsis provoca una respuesta inhibitoria, es decir, que produce la posibilidad de producir un potencial de acción. Según su morfología externa, neuronas unipolares, neuronas bipolares, neuronas multipolares. Bueno, gracias por su visualización. Espero que hayan comprendido un poco más sobre la corteza cerebral y sobre su tipo de neuronas y sus partes. Gracias.